Bien, bueno, vamos a estudiar el libro de Mateo a partir de esta primer sección de estudio, la cual, ¿verdad? Pues en este momento vamos a hablar acerca de la genealogía de Jesús, el Mesías, registrada en Mateo capítulo 1, del versículo 1 hasta el versículo 17. El propósito de esta lección, aún así, la genealogía tiene lecciones importantes para nosotros hoy en día. Además de lo que nosotros pudiéramos encontrar de nombres sumamente raros, difíciles de pronunciar, al final vamos a encontrar lecciones importantes para nosotros. Quisiéramos una introducción al Evangelio de Mateo para que de igual manera nosotros podamos entrar en sintonía y en concordancia de lo que este Evangelio pues, nos trae para nosotros. La palabra Evangelio significa buena nueva. Lo referente al nacimiento de Jesús, sin duda alguna, es una buena noticia. Como lo mencionaba el ángel diciendo a los pastores, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. El Evangelio de Mateo pues tiene esa particularidad de traernos buenas nuevas. En cuanto al escritor de este Evangelio es Mateo el publicano. Y puedo decir que es curioso que Mateo, al dar la lista de los apóstoles, todavía Mateo se refiere a sí mismo como el publicano, aunque ya había dejado este trabajo, sin duda alguna, cuando hace mención de la lista de los apóstoles, sigue con ese identificativo. Sabemos entonces que los publicanos o los recaudadores de impuestos, mencionados como se menciona en la Biblia de las Américas, eran odiados por los judíos y de igual manera eran considerados peores que los pecadores. Y también podríamos decir que hasta incluso eran odiados por sus propios padres, por la profesión que tenía. Esta referencia más la saqué de la serie televisiva de Chosen, que es El Elegido, donde esta serie televisiva ha elaborado la primera temporada, donde consta de 8 episodios, y en uno de ellos, ¿verdad? Pues trata de presentar a Mateo en ese sentido, ¿verdad? Que aún su propia familia no eran agradecidos por la profesión que realmente tenían. Mateo, Mateo, a diferencia de los otros apóstoles, poseía un don que es la capacidad de reflejar las enseñanzas de Jesús y los milagros dejándolos por escrito en papel. Quisiera considerar o permitirme leer lo que dice el comentario del Nuevo Testamento de Barclay. Cuando Jesús llamó a Mateo, que estaba sentado en el impuesto de los tributos públicos, Mateo se levantó y le siguió dejándolo todo atrás menos una cosa, su pluma. Y Mateo usó notablemente su habilidad literaria para llegar a ser el primer hombre que cumplió las enseñanzas de Jesús. Esta referencia, sin duda alguna, es loable porque a medida que nosotros vayamos entrando en este libro, vamos a ver la calidad de los escritos que Mateo ha dejado registrado. Dentro de las enseñanzas que nosotros vamos a encontrar en Mateo, Mateo revela de varias maneras en que Jesucristo se manifestaba como Dios. La primera instancia que nosotros vemos es Jesús es adorado. Cuando lo miramos en la visita de los pastores, en la visita de los magos o los sabios, cuando vemos allá, cuando miramos a las personas que recibían la sanidad, encontramos a personas que estaban adorando. Y vemos a Mateo dejándolo por escrito este punto. Y de esa misma manera, pues estaba haciendo constancia de que Jesús merecía toda adoración. Pero aquí me brinqué un punto. El punto C dice, Mateo confirma que Jesús de Nazaret es el Mesías, el Hijo de Dios, el Hijo de David. El libro de Mateo se escribe a manera de informe. Cuando decimos que se escribe a manera de informe, por lo general siempre es repetitivo. Repetitivo en el sentido, ¿verdad? Cuando hace mención de alguna profecía que ha sido cumplida, Mateo dice estas cosas, esto sucedió para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta Isaías cuando menciona nombre, o en algún caso, ¿verdad? Cuando no hace mención del nombre específico del profeta, lo deja, ¿verdad? Diciendo por medio de los profetas. Y esa forma de escribir se menciona, ¿verdad? Y se dice que es a manera de informe.
Similar, ¿verdad? Como a los informes que nosotros hacemos en el campo ingenieril, por lo general siempre repetimos las mismas palabras. Por ejemplo, cuando se hace ensayo de laboratorio, nosotros a veces especificamos, decimos, se hace cumplimiento en función, él se elaboró tal ensayo de acuerdo a la norma ASTM y mencionamos el numeral que corresponda y lo único que nosotros cambiamos son los valores numéricos que nos dan. Mateo más o menos lleva esa particularidad, dando énfasis cuando cierta profecía es cumplida. En cuanto a Mateo, no explica las costumbres de los judíos, debido a que los recipientes de esta carta pues son judíos. En el caso de Marcos, encontramos a Marcos explicando cuando tenía que ver alguna costumbre judía. Mateo no lo hace. Uno de los propósitos principales de Mateo es demostrar que las profecías del Antiguo Testamento se cumplieron en Jesús. Y vemos entonces de manera repetitiva la frase que dice, esto se sucedió para que se cumpliese lo que fue dicho por medio de los profetas. Mateo revela varias maneras en las cuales Jesucristo manifestaba a Dios. Como decía anteriormente, perdón, aquí, okay. Exacto. Decía entonces que Mateo presenta a un Jesús que es adorado. Como le decía anteriormente, cuando la visita a los pastores, cuando la visita a los magos, en referencia cuando alguna persona recibía sanidad, encontramos a Mateo registrando que estaba siendo adorado. Cuando las mujeres van al justo Jesús después de la resurrección, encontramos, ¿verdad?, Jesús recibiendo adoración. Mateo trata de enfatizar entonces este punto en el sentido, ¿verdad?, que era Dios, por ende era, era adorado. Otra de las maneras, ¿verdad?, en la cual Mateo manifestaba que Jesucristo era Dios era cuando perdonaba pecados. Y lo vemos en innumerables situaciones, además de sanar las sanidades físicas, también Jesús se interesaba mucho en la sanidad espiritual. Por eso encontramos a Mateo, perdón, haciendo énfasis en este asunto. Y luego, ¿verdad?, en otro asunto en el cual manifestaba de que Jesucristo era Dios cuando manifestaba a la gente en el sentido de conocer lo que estaban pensando. En muchas ocasiones, cuando los fariseos o los escribas estaban cavilando en sus mentes, Jesús no esperaba que ellos pronunciaran estas palabras, sino que Jesús decía, ¿verdad?, lo que realmente ellos estaban pensando. Otro punto interesante, ¿verdad?, que nosotros podemos notar es que tanto Mateo, Marcos y Lucas se conocen generalmente como los evangelios sinópticos. Sinóptico viene de dos palabras griegas que quiere decir juntamente. Agregando esto, según el comentario de Barclay, menciona o registra, dice, le debemos a Marco nuestro conocimiento de los acontecimientos de la vida de Jesús y a Mateo el de la esencia de la enseñanza. Como decía anteriormente, Marcos tiene un énfasis en un sentido práctico y Mateo, ¿verdad?, tiene un sentido, tiene énfasis en un sentido de enseñanza. En cuanto a la fecha en la cual se escribió este evangelio, algunos comentaristas sitúan la fecha entre los años 50 y 60. Sin embargo, a medida cuando yo estaba registrando, buscando referencia de ello acerca de las fechas de que se escribió este evangelio, hay una cierta controversia. Por ejemplo, quisiera que comparáramos o quisiera mostrarle algunos comentarios acerca de esto. En el comentario de McKirby, comentario del Nuevo Testamento, el volumen 1 de Mateo y Marcos, menciona lo siguiente. Ireneo aseveró que el Evangelio de Mateo se escribió mientras Pedro y Pablo predicaban en Roma. Su declaración, si se sopesa, requiere una fecha de inicio de los años 60. McCarvey fijó la fecha alrededor del año 42 y 58 después de Cristo. Su razonamiento es que si Mateo se escribió primero,
tenía que preceder a la redacción de Lucas, la cual se fechó durante el encarcelamiento de Pablo en Cesarea en el año del 58 al 60 después de Cristo. La controversia siempre, o lo que pude ver, es que hay muchos comentaristas mencionan de que Marcos escribió primero. Y por ende, ¿verdad? Marcos están diciendo, Marcos o tanto Mateo como Lucas tomaron referencia de este libro. Más sin embargo, estos comentarios de McCarthy dice totalmente lo contrario. Luego el comentario de MacDonald dice lo siguiente: la evidencia externa es antigua y universal en el sentido de que Mateo, el publicano, también llamado Leví, escribió el primer evangelio, debido a que no era un miembro destacado del grupo apostólico. Sería extraño que se le atribuyese el primer evangelio si en realidad no hubiese tenido nada que ver con él. Este comentario de MacDonald dice lo siguiente: la tradición afirma que Mateo predicó durante 15 años en Palestina y que luego partió para evangelizar en otros países. Es posible que alrededor del año 45 después de Cristo preparase su primer esbozo de su evangelio en arameo para los judíos que habían aceptado a Jesús como su Mesías, o solo los discursos de Cristo, y que más adelante hiciese una edición en griego para su uso universal. Algo similar hizo el contemporáneo de Mateo, Josefo. Este historiador preparó un primer esbozo de sus guerras de los judíos en arameo y luego redactó el libro en su forma final en griego. Y el último, y el siguiente comentario que quisiera que lo consideráramos: Mateo publicó su evangelio mientras Pedro y Pablo estaban en Roma predicando y fundando la iglesia, o sea, después del año 60, aun cuando la mayoría de los escritos estaban en su favor. Parecería demasiado tardía, especialmente debido a que los evangelios según segundo y tercero, que es Marco y Lucas, que sin duda fueron publicados, lo mismo que este, antes de la destrucción de Jerusalén, tenían que aparecer a un comentario de JFB. Este en particular, pues, sitúa o menciona entonces que la fecha en la cual debía de haberse escrito tanto Mateo como Lucas, pues asegura haber sido antes del año 70, porque en Mateo 24 vamos a encontrar referencias acerca de la destrucción del templo que fue realizada para el año 70, ¿verdad? Y según la historia menciona, fue por el emperador Tito. En su momento, pues podremos llegar y poder examinar acerca de esto. Lo que se ve entonces es en estos comentarios que pude comprobar, tanto McDonald, McCarthy, comentario JFB, todos ellos coinciden que fue más o menos para el año entre el 50 y 60. No hay una fecha, digámoslo así, exacta o precisa en el cual fue escrito este libro. El hecho entonces que no tengamos una fecha exacta acerca de cuándo se escribió este libro, eso no nos debe de llenar alguna sospecha o dudar acerca de la canosidad de este libro, porque sin duda alguna las lecciones que encontramos aquí son sumamente valiosas para cada uno de nosotros. Algunos comentarios afirman que Marcos escribió primero y luego Mateo y Lucas. Sin embargo, es posible que hubiese escrito un bosquejo que sirvieron de guía a Marcos debido a los eventos mencionados en Mateo que requieren de testigos oculares y después de ser un volumen más completo de lo que tenemos en nuestra mano. La otra referencia o los otros comentarios que se da en favor de este razonamiento es, como lo decía MacDonald, que Mateo hubiese dado una serie de bosquejos para el año 45, 15 años después de la ascensión de Jesús al cielo, similar, ¿verdad? Como lo hizo Josefo, ¿verdad? Estos son, digámoslo así, comentarios que sugieren estos comentaristas. Barclay menciona entonces o sugiere que Marcos fue el primer evangelio que se escribió y que los otros dos, Mateos y Lucas, usaron a Marcos como base. Este es, según el razonamiento que este comentarista menciona. Lo cual, si nosotros tomamos como referencia lo que se mencionaba anteriormente, un bosquejo para el año 45,
Marco basó su estudio en función de lo que se escribió Mateo, y luego más adelante, para entre el año 50 y 60, pues encontramos a Mateo definiendo o puliendo aún más el evangelio que pudiese haber escrito en una primera intención. Si la extendida creencia de que Mateo escribió una primera edición en arameo de su evangelio, o al menos de los dichos de Jesús, es genuina, una fecha del año 45 después de Cristo, 15 años después de su ascensión, concordaría con la antigua tradición. Podría haber escrito el evangelio canónico más extenso en griego entre los años 50 y 65 o incluso más tarde. Esta es la creencia que se mantiene, ¿verdad? Y es lo que lo mencionaba en el punto anterior. El comentario bíblico del mundo que quisiera mencionar, habiendo establecido el autor el primer evangelio fue Mateo Leví, que ministraba como líder y maestro en una comunidad compuesta mayormente de judíos, pero con un grupo creciente de gentiles, que escribió su evangelio después de Marcos y que utilizó material de que la fecha de composición fue entre el año 50 y 70. La creencia, o para llegar a una conclusión en cuanto a su fecha, según la creencia antigua, es Mateo escribió un bosquejo para el año 45, Marco utilizó este mismo bosquejo siendo publicado Marco, y luego tanto Mateo como Lucas utilizaron este bosquejo que escribió Marco, y la fecha más prevista para la escritura de Mateo data del año 50 al año 60 después de Cristo. Entrando de lleno con esta breve introducción al libro de Mateo, quisiera que habláramos acerca de la introducción de estos primeros versículos, la cual nosotros vamos a comenzar. Es interesante que tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento comienzan con el libro de Génesis. En primera instancia, el libro de Génesis indica o inicia con la creación del mundo, mientras que el segundo libro comienza con la generación del creador del mundo. El otro punto interesante que siempre nos ha llamado la atención, ¿por qué Mateo coloca en los primeros capítulos o en el primer capítulo la genealogía? Se puede decir que al ser judío, los destinatarios de este evangelio, nada más natural era empezar por la genealogía de Jesús. Con esto, que es, poder demostrar con más exactitud el Mesías esperado. Y vemos entonces tanto a Mateo comenzando el versículo 1 diciendo, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Al iniciar con esto, en primera instancia le estaba diciendo a los receptores de este evangelio, diciéndole, Jesús es judío, porque realmente está diciéndole que es hijo de Abraham. Y a la misma vez está diciéndoles en esta misma genealogía que él es heredero al trono de David porque es hijo de David. Entonces, para los judíos era sumamente importante que todos y cada uno pudiesen describir su genealogía como tal. Hay un evento que nosotros encontramos en el libro de Esdras, capítulo 2, versos 61 y 62, acerca de los sacerdotes que estaban regresando de la expatriación. Y se ven estos dos versículos que necesariamente para poder retomar los oficios de sacerdote debía de comprobar su genealogía. Esdras capítulo 2, versos 61 y 62 dice de esta manera, de entre los sacerdotes, los siguientes tampoco pudieron demostrar su ascendencia israelita, los descendientes de Jabaías, Cos y Barzillai. Este último se casó con una de las hijas de un galaíta llamado Barzillai, del cual tomó su nombre. Estos buscaron sus registros genealógicos, pero como no lo encontraron, fueron excluidos del sacerdocio. En este ejemplo se ve cuán importante
era que los judíos pudiesen demostrar su genealogía. Y lo que vemos entonces de Mateo, al poder registrar la genealogía de Jesucristo, entonces era de suma importancia estos versículos mencionados aquí. También algunos comentaristas mencionan que Herodes también sabía acerca de su genealogía y la tenía de manera muy exacta y precisa, pero el origen de esta era algo que a Herodes le incomodaba tanto, tanto así de que mandó a matar casi todos sus descendientes para que nadie le pudiese usurpar el trono. Según algunos comentaristas menciona que César mencionaba que es mejor no ser familia de Herodes, sino ser un cerdo de Herodes, porque realmente tenía más, ¿cómo él decía la expresión? Tenía más misericordia el ser cerdo que el ser familia de Herodes. Era algo en el cual la historia menciona que era muy déspota en un sentido en el sentido de poder manejar o controlar su genealogía. De esta manera, Mateo nos presenta en bloques tres generaciones en la cual la encontramos de manera muy marcada. En primera instancia encontramos los patriarcas, que va del capítulo 1, del verso 2 hasta el versículo 6. Los reyes, la segunda parte, los reyes davídicos, desde el versículo 6 hasta el versículo 12. Y luego los herederos del trono, la tercera sección que Mateo trata de presentar, registrada del versículo 12 hasta el versículo 17, perdón. Algunas personas dirán que en estas lecturas pues no aporta nada en sí, pero para el verdadero estudiante vamos a encontrar una verdadera riqueza. Mateo en esta instancia está mostrando que Jesús es judío y a la misma instancia es heredero de David. Miremos entonces la primera parte de este tema, los patriarcas, mencionar el capítulo 1, del versículo 2 hasta el versículo 6. En esta sección vemos entonces que Mateo comienza con Abraham y termina, ¿verdad? En el versículo 6, la primera parte de este versículo con Isaí. La idea dominante de Mateo es que Jesús como rey. Y lo vemos entonces que lo escribe para mencionar o demostrar la realeza de Jesús y registrada, ¿verdad?, en el versículo 1 en el cual dice que es hijo de David. Es interesante lo que vemos en esta genealogía de Mateo porque tanto Mateo registra el comienzo y termina con dos nacimientos sobrenaturales. El primero es Isaac. Y si nosotros recordamos, Abraham era casi de 100 años y vemos entonces que Dios entonces proveyó descendencia a Abraham. Y en el caso, y termina con un segundo nacimiento sobrenatural en el caso de Jesús, que ya más adelante en el mismo capítulo 1 de Mateo vamos a hablar acerca de ello. Otro dato interesante de las genealogías, por lo general siempre se ha mencionado, en la reconstrucción de genealogía, siempre se ha mencionado uno, los primogénitos para marcar una genealogía. Y otro dato curioso, en la genealogía de los judíos, nunca o en casos excepcionales se mencionan nombres de mujeres. En el caso de Mateo, incluye a 5 mujeres que figuran dentro de la genealogía de Jesús. María es la última de ellas. Vamos viendo entonces la primera, la que se registra en este libro, en esta genealogía. La primera es Tamar. Y la que nosotros encontramos referencia en Génesis 38, el versículo 1 hasta el versículo 30. Más o menos, para que tengan una idea, o sea, no leeremos los 30 versículos en este momento, pero en nuestras casas, si queremos tener lectura completa de ellos, lo podemos hacer.
Tamar se había casado con el primogénito de, de Judá, que el nombre era Y de igual manera los versículos registran, el versículo 6 si la mente no me traiciona, después Judá tomó mujer para su primogénito el cual se llamaba Tamar. Y el primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Jehová y le quitó la vida. En este caso, se ve la referencia que Judá buscó mujer para su primogénito Dios le quitó la vida. En vista que, según la ley judía, debía la costumbre del levirato, el siguiente familiar debía de casarse con esta mujer para que de igual manera pudiese tener descendencia. Y de igual manera, Judá le dio a Onán, que era el siguiente eh, hijo varón que tenía Judá. Pero este hijo tenía un mal proceder, y es lo que nosotros vemos en el versículo 8. En el versículo 8 se ve de que la actitud o lo que hace Judá para mantener el levirato. Entonces Judá le dijo a Onán, llégate a la mujer de tu hermano y despósate con ella, y levanta descendencia de tu hermano. Y ahí, sabiendo Onán que la descendencia no iba a ser suya, sucedía antes que se llegaba a la mujer de su hermano, vertía en tierra, para no dar descendencia de su hermano. Esta actitud, como se ve en el siguiente versículo, le desagradó a Dios, y vemos entonces que Dios también le quitó la vida. Judá tenía un tercer hijo, que el nombre era Sela, pero este no tenía la edad suficiente como para poder dársela a Tamar, sino que le dijo, ¿verdad?, que se fuese a donde sus padres, y de esa manera, ¿verdad?, poder esperar el momento oportuno para darle al siguiente hijo y levantar descendencia. La narrativa más adelante nos indica que la esposa de Judá murió en esos momentos de desconsuelo. Judá subía a un lugar para desquilar a sus ovejas. Y la parte que nos debe de llamar la atención es la que nosotros vemos en el versículo, a ver, más el versículo 12. En el versículo 12 hace referencia de que muere la mujer de Judá. Versículo 13, y fue dado aviso a Tamar, diciendo, he aquí, tu suegro sube a Timnam a trasquilar sus ovejas. Verso 14, entonces se quitó ella los vestidos de su viudez y se cubrió con un velo, y se arrebozó y se puso a la entrada de Enaín junto al camino de Timnam, porque veía que había crecido Sela, y ella no era dada a él por mujer. Verso 15, y la vio Judá y la tuvo por ramera, porque ella había cubierto su rostro. Y se apartó del camino hacia ella y le dijo, déjame ahora llegar a ti, pues no sabía que tú eras, déjame ahora llegarte a ti, pues no sabía que era su nuera. Y ella dijo, ¿qué me darás por llegarte a ti? Le respondió, yo te enviaré un ganado, un cabrito de las cabras. Y ella dijo, dame una prenda hasta que lo envíes. La narrativa entonces es sus vestidos de viudez, se lo quitó y se puso otro. Más o menos lo que se está viendo aquí, la actitud de Tamar no fue de una mujer que realmente tenía duelo, sino que realmente trata de llegarse a Judá para poderle levantar descendencia. Y se ve más adelante de que se llegó a ella, pasados los 3 meses, se dio aviso a Judá de que ella había fornicado, y la actitud de Judá fue en ese momento, ¿verdad?, pues que debía de ser sacada del campamento y sea quemada. Tamar le dijo que estaba embarazada del dueño tanto de las cosas que ella le pidió, que era el sello, el cordón y el báculo. De esa manera, Mateo registra a Tamar, y se ve entonces que la conducta de esta mujer
no fue la más adecuada, digámoslo así, sino que usó un atuendo que no debía de usar, que era de ramera. Mateo vemos que lo registra y lo pone dentro de la genealogía, una actitud no adecuada y digna para esta mujer. La siguiente mujer, ¿verdad? Que se registra en la genealogía de Jesucristo es Rahab. En Josué capítulo 2, del verso 1 al versículo 7, encontramos que ella vivía en Jericó. Al momento que Josué envía a los espías, Rahab esconde a dos de los espías, pero a la misma vez la escritura no menciona, ¿verdad?, que su conducta menciona que era ramera. En el libro de Ruth, para que nosotros lo podamos leer, Ruth capítulo 4, el versículo 20, dice de esta manera. O decimos, ¿verdad? Tiempo después de la visita de los espías, se casó con Salmón, un israelita, y tuvieron un hijo y que llamaron Boz. Ruth capítulo 4, el versículo 20 dice, Aminadab engendró a Naasón y Naasón engendró a Salmón. Verso 21, Salmón engendró a Boz y Boz engendró a Obed. Es por la genealogía de Mateo que se conoce que la relación entre un hombre de Israel y una mujer que se distingue por la relación de protección que tuvo con los espías de Josué, que envió a reconocer la tierra de Canaán por la que iba a iniciar su conquista. Se dice que era una mujer ramera, pero a causa de su fe en Dios fue preservada en la conquista de Jericó. Y es lo que nosotros encontramos registrado en Hebreos capítulo 11, el versículo 31, en el cual dice, por la fe, Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido los espías en paz. En esta referencia encontramos que es la segunda mujer que incluye Mateo y que a la misma vez tenía una reputación no agradable. Mas, sin embargo, Mateo lo coloca dentro de la línea de la genealogía apuntando hacia el Mesías. La tercera mujer, la que nosotros encontramos, es Ruth. En el caso de Ruth, decimos entonces que es una maravillosa historia que se narra en el libro de Ruth. Si nosotros podemos estudiar o leerlo, vamos a poder rescatar acerca de esta lección. Boz era un prominente ciudadano de Belén. Tuvo compasión de la pariente pobre y viuda llamada Ruth. En el caso de Ruth, lo que encontramos es que ella se arriesgó de manera personal para ir a la era y proponérsele a Boz. En este caso, también Ruth era viuda y debido a la ley del liberato, alguien cercano a su esposo o familiar debía de tomarla para levantar descendencia. En el caso de Boz, encontramos que fue muy respetuosa con ella y lo que se ve es buscó al siguiente pariente cercano que la pudiera liberar o permitir para que se pudiera casar y en el caso en el cual no, el siguiente o el más cercano no la quería tomar para redimirla, en el caso de Boz dice que él la tomó siempre y cuando, ¿verdad? La anterior o el más cercano no la tomaba. De estas mujeres, o de estas cuatro mujeres que nos conducen a Jesús, a María, podemos decir entonces que Ruth es la única en la cual se podría referírsele como una excelente mujer. Ruth, capítulo 3, el versículo 11, dice, ahora pues, no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabes que eres una mujer virtuosa, pese a que venía de una de los moabitas, en las cuales eran también idólatras. La siguiente mujer que nos encontramos en la línea de la genealogía del Mesías es Betsabé. En el caso de Betsabé, sabemos entonces cuál fue la actitud. Betsabé era la mujer de Urías. David, según los registros que encontramos en el segundo libro de Samuel, capítulo 11, estando en su terrado o en su terraza, miró a Betsabé, la cual se estaba bañando,
Y vemos de qué manera en los registros siguientes encontramos entonces de qué manera David se llegó a ella. Cayó entonces en adulterio y a la misma vez en el caso de David, pues llevó a darle muerte, digámoslo así, a Urias, al esposo de Betsabé. También Betsabé, teniendo un historial no agradable en el cual había caído en adulterio, encontramos entonces a Mateo, que de igual manera lo registra dentro del linaje de la genealogía de Jesucristo. Aunque David tuvo otros hijos con Betsabé, el siguiente hijo llamado es Natán, que en la genealogía de Lucas traza la herencia de Jesús por medio de él en lugar de Salomón, al cual desciende José. Un dato interesante antes de entrar, podríamos preguntarnos, ¿por qué quiso incluir Mateo estas mujeres en su genealogía? Podemos decir, ¿verdad?, que tenía motivos importantes. Y de igual manera podemos decir que corría el riesgo de ofender a algunos judíos a los cuales quería convencer de que Jesús era el Mesías. Pues posiblemente habían tres posibilidades o motivos de ofensa. Uno, violar la costumbre judía de incluir solamente a hombres. Dos, incluir a mujeres de mala fama. Y tres, incluir a mujeres paganas, tanto como a Rahab y Ruth. Pero aún así persiste la pregunta, ¿por qué? Una razón sería la de subrayar la gracia y la misericordia de Dios que se extiende a todos los pecadores, aún hasta la ramera. No olvidemos que dentro de Mateo menciona, dice, llamará su nombre Jesús, porque dice, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. La inclusión entonces de dos gentiles, tanto de Rahab y Ruth, sirve para resaltar la misión universal de Jesús, dar prominencia a estas cuatro mujeres en la genealogía de Jesús sería también un anticipo de la posición, un anticipo de lo que sería la predicación o el mensaje de Jesús hacia adelante. En el caso de María, ¿verdad? Pues ya lo miraremos en la siguiente lección y podemos hablar más acerca de ella. La siguiente sección que nosotros encontramos es el siguiente punto es el versículo 6, en el cual dice, el hijo más joven de Isaí, David, fue elegido por Dios y ungido por el profeta Samuel. Algo interesante de esta genealogía, que es el único en el cual es identificado como rey. En la segunda sección de esta genealogía, todos los que se van a mencionar ahí son reyes, pero más sin embargo se ve el distintivo de que solo David se le indica o se le identifica como el rey David. Esta característica podemos ver de que el lazo que da entre de David y que de igual manera la comparación no es con Salomón, sino con el rey David. Y podemos decir que crea un fuerte lazo entre el rey David y el Mesías. Por lo tanto, David sirve como un prototipo de Jesús. La segunda parte que nosotros queremos tocar es lo que nosotros encontramos en el Mateo capítulo 1, del versículo 6 hasta el versículo 11, en el cual comienza con David, el rey David, y termina en el versículo 11 con Josías engendró a Jeconía. Esta sección de la genealogía, aunque también todos son reyes de David, a ninguno es llamado con este distintivo, como lo veníamos hablando anteriormente, solo se menciona al rey David. La relación moral y espiritual de los reyes se mide en relación a David y no con Salomón. Dentro del listado de la genealogía presentada por Mateo se sigue una lista de descendientes. Se menciona tanto a reyes que fueron buenos en cuanto a su obediencia a Dios y reyes, ¿verdad?, que fueron malos en el cual no hicieron lo recto ante los ojos de Dios.
A manera de ejemplo, podemos mencionar o decir que los reyes malos, según el listado, fueron Roboam, Abdía, Joram, Acaz, Manasés y Amón. Y dentro de los reyes buenos que hicieron lo recto ante los ojos de Dios, se menciona o se puede mencionar a Hasán, Josafat, Usías, Jotán, Ezequías y Josías. Otro dato interesante, dentro de la genealogía de los judíos, siempre hay omisión de nombres. Y esta ha sido una práctica común. El hecho que se omite algunas generaciones, eso no implica que sea, o sea, desprestigio o que la gente pudiese hablar mal o que tuviese incorrecta la genealogía. En el caso de la genealogía se ve un vacío de tres nombres, los cuales no se menciona a Ocosía, Joás y Amasías. Esta genealogía, al no tener estos nombres, pues los judíos no cuestionaron la genealogía presentada por Mateo. En otras palabras, fue aceptada plenamente, aunque no se mencionasen estos tres nombres o estos tres reyes. La tercera sección, ¿verdad?, que podemos encontrar en estos versículos es los herederos de David, que lo encontramos desde el versículo 12 con Jeconías y finaliza con Cristo en el versículo 17. Un dato interesante, Mateo incluye a Jeconías y a su descendencia en la genealogía de Cristo, lo cual es notable ya que Dios, por boca de Jeremías, había dicho lo siguiente. En Jeremías capítulo 22, el versículo 30, había dicho lo siguiente: así ha dicho Jehová, escribí lo que sucederá a este hombre privado de descendencia, hombre a quien nada prosperó sucederá en todos los días de su vida, porque ninguno de su descendencia logrará sentarse sobre el trono de David, ni reinar sobre Judá. De acuerdo con esta afirmación, desde el punto de vista legal, Jesús no podía ocupar un trono en Jerusalén, ni reinar sobre un reino terrenal, porque había este impedimento basado en lo que se menciona en Jeremías 22:30. Pero debemos de tener en cuenta de que Jesús, él gobierna sobre un trono de David, que este es un reino celestial. Y es lo que nosotros encontramos en Hechos capítulo 22, el versículo 29 hasta el versículo 36. Para unos hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Verso 30. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento le había jurado que su descendencia en cuanto a la carne levantaría el Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Verso 32, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que pongas tus enemigos en estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Aunque sí, bien es cierto, aunque no va a reinar sobre un reino terrenal, sí, Él está reinando en un sentido espiritual. Luego su reinado comenzó en el día de Pentecostés, cuando la iglesia vino al mundo y fue establecida en ese día. Cuando Jesús regresa en las nubes del cielo, dice que Él integrará el reino a Dios el Padre. Y es lo que nosotros encontramos en 1 Corintios, capítulo 15, el versículo 23 al versículo 26, en el cual dice, pero a cada uno en su debido orden, Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin,
cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo será destruido, es la muerte. Este versículo mencionado por Pablo dice, Él está reinando. En su segunda venida dice, Él entregará el reino al Padre. Tesalonicenses, la primera carta, el capítulo 4, el verso 16, dice de esta manera, pues el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Verso 17, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos con Él, y así estaremos siempre con el Señor. Un comentario que quisiera que leyéramos en referencia al obstáculo de Jeconía. No obstante, la profecía tiene que ver con un futuro de la descendencia de Jeconía. Ninguno de ellos podía reinar en la sucesión prometida de por Dios a David. Esto supone, desde el punto de vista humano, un serio problema para la relación con Jesús, si hubiese sido engendrado en María por José. En este caso, le hubiese transmitido el impedimento establecido para la descendencia de Jeconías, cuestión que resuelve el Señor mediante la línea de María, desde David a Jesús por medio de Natán en lugar de Salomón, confiriéndole los derechos dinásticos al trono mediante la adopción como hijo mayor. Entonces, se ve entonces que desde el punto de vista legal tendríamos problemas, pero lo que se menciona es que en este caso, como es un hijo adoptivo, realmente por José, realmente no tendría ese impedimento legal. Aún así, sabiendo de que el reinado de Jesús no es un reinado terrenal, sino es un reinado espiritual. Y lo vemos entonces en los versículos que leíamos que ya Jesús está reinando. Mateo fue cuidadoso en este punto al no decir que José fue el padre de Jesús, sino que se hace hincapié en que José fue el marido de María y que ella era madre de Jesús. Con este lenguaje muy cuidadoso de Mateo, abre el camino para la historia milagrosa de la concepción y el nacimiento virginal, que lo miraremos en los siguientes versículos, del versículo 18 hasta el versículo 25. A manera de conclusión, podemos decir lo siguiente, en el versículo 17, este versículo sirve como resumen para la genealogía. Encierra el texto reflejando lo que decíamos en el versículo 1. Y se nota el siguiente punto es que el orden de los nombres que figuran en el versículo 1, Jesucristo, David y Abraham, aparece en orden inverso en el versículo 17. Abraham, David y Cristo. Por otra parte, la genealogía, como lo habíamos dicho al inicio, se divide en 3 secciones, cada una en 14 generaciones. Desde Abraham hasta David, conocida como los patriarcas. Desde David hasta la deportación de Babilonia, conocido como los reyes davídicos. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, conocidos como los herederos davídicos. Un dato interesante acerca de la composición que vamos a encontrar en el libro de Mateo, según lo que dice el comentario de Barclay, indica que Mateo, por lo tanto, siempre organiza las cosas de manera que le sea más fácil al lector memorizarlas. Coloca las cosas en grupos de 3 en 3 o de 7 en 7. En su debido momento, cuando lleguemos a la parábola, nosotros vamos a encontrar este orden lógico que Mateo siempre ha utilizado en el orden y en la composición de todas las enseñanzas.
Versículos inservibles, lo que encontramos de Mateo capítulo 1, el verso 17. Muchos estudiantes dirán que podrán ser que sean indiferentes ante esta genealogía. Después de todo, algunas personas en las listas no se le conoce muy bien y muchas veces los nombres suelen ser difíciles de pronunciar. Aún así, podemos decir con toda certeza que la genealogía tiene algunas lecciones importantes para nosotros hoy en día. La primera lección que nosotros vemos es Dios cumple sus promesas en su propio tiempo. Dos, Dios castiga a su pueblo cuando se rebela contra él. Tres, Dios puede incluso usar a personas pecadoras para llevar a cabo su voluntad. Y era el caso que nosotros miramos en las mujeres, como el caso de Tamar, como el caso de Rahab, como el caso de Ruth y de Betsabé, mujeres con reputación no aceptable, las encontramos figurando dentro de la genealogía de Jesucristo. La siguiente lección que podemos considerar es, Dios no toma en cuenta los pecados de los padres de alguien en contra de esto. Y es lo que nosotros encontramos en, en el linaje o en la lista de las genealogías, reyes que fueron buenos y a la misma vez reyes que fueron malos, que no hicieron lo bueno ante los ojos de Dios. El principal propósito de Dios, como la siguiente lección, es crear y preservar a Israel, era traer a Cristo al mundo. Y se ve entonces, y otra lección importante es el hecho de incluir a gentil y personas pecadoras era para indicar o apuntar acerca de la misión del Mesías, que era buscar todo aquello, ¿verdad?, que se había perdido. Y lo vemos entonces en su ministerio a Jesús platicando con publicanos, platicando con personas que no eran aceptables desde el punto de vista de los fariseos. Encontramos a Jesús con esas personas, porque realmente estaba interesado en la actitud o estaba interesado en que estas personas llegaran y fuesen salvos. Muchas gracias, amados hermanos, por permitirme, ¿verdad?, llegar ante ustedes. Gracias y que el Señor les bendiga. Hermano